Hay películas que construyen su suspense alrededor de una pregunta complicada y otras que saben que basta con colocar al hombre equivocado en el lugar equivocado, quitarle toda posibilidad de explicar lo ocurrido y convertir el mundo entero en una maquinaria que lo persigue. Código Venganza, título utilizado en varios mercados hispanohablantes para Mutiny, pertenece deliberadamente a esta segunda tradición. Su protagonista Cole Reed no entra en la historia buscando una misión ni intentando salvar el mundo. Trabaja protegiendo a un hombre extraordinariamente poderoso, Thibaut Campayo, magnate del transporte marítimo con sede en Bangkok y propietario de una red de cargueros. Reed parece haber llegado a esa etapa de la vida en la que un hombre con un pasado militar y policial intenta transformar la violencia que conoce demasiado bien en una profesión relativamente controlada, observar, anticiparse, proteger. Pero la ilusión de control dura poco. Thibaut es asesinado delante de él. Las circunstancias convierten inmediatamente a Cole en sospechoso, y en cuestión de minutos, el guardaespaldas que debía impedir la muerte se convierte en el hombre al que todos consideran responsable de ella. La premisa oficial es tan limpia como implacable: un asesinato, una incriminación, una huida y una conspiración internacional que se esconde detrás de aquello que parecía un simple crimen. Lo interesante no es únicamente que Cole Reed sea perseguido, sino aquello hacia lo que decide correr. En lugar de limitarse a desaparecer, descubre que uno de los hombres implicados en el atentado estaba relacionado con uno de los cargueros de la empresa de su antiguo jefe. Esa pista lo conduce al Artemis, un enorme buque mercante que abandona el espacio abierto de la ciudad y encierra la película dentro de una arquitectura industrial de escaleras, pasarelas, corredores, bodegas y contenedores. Allí, la historia cambia de escala moral. Reed ya no busca únicamente al responsable de una muerte, ni una prueba capaz de limpiar su nombre. A bordo descubre personas encerradas en un contenedor y una operación de trata que convierte al barco en algo más inquietante que un simple escenario para peleas. Es una infraestructura comercial legítima utilizada para esconder una economía criminal. Angie Ellis, tercera oficial interpretada por Annabelle Wallis, termina atrapada en esa misma estructura, mientras el capitán Marco Madsen, encarnado por Roland Mueller, transforma el carguero en territorio hostil. Varios análisis publicados tras las primeras proyecciones describen precisamente ese desplazamiento desde el thriller de incriminación hacia una variante marítima de la película de asedio, con Reed avanzando por un barco lleno de hombres armados mientras intenta rescatar a quienes están ocultos en sus entrañas. La imagen tiene una fuerza casi primitiva. Un hombre que oficialmente ya no pertenece a ninguna institución se introduce clandestinamente en uno de los mayores símbolos materiales del comercio global. Sobre él se apilan contenedores, debajo y alrededor se extiende un laberinto metálico. En algún lugar del barco viajan personas convertidas literalmente en mercancía. El héroe dispone de su cuerpo, su entrenamiento y aquello que puede encontrar a su alrededor. La película podría verse limitado a convertir esa situación en un parque de atracciones violento y en buena medida acepta esa naturaleza. Pero debajo del placer elemental de ver a Jason Statham moverse por un espacio cerrado, existe una paradoja que merece atención. Cole Reed ha sido expulsado de la legalidad precisamente cuando descubre un crimen que la legalidad no ha sido capaz de detectar. Para demostrar que es inocente, tendrá que actuar como alguien culpable. Para restaurar el orden, tendrá que quebrarlo. Para obtener justicia, tendrá que convertirse en aquello que las instituciones dicen perseguir. Por eso, el título original, Mutiny, resulta más sugestivo de lo que parece. La palabra remite al motín, a la desobediencia dentro de una estructura jerárquica, particularmente asociada al mundo naval. Sin embargo, la película no gira en torno a un motín tradicional de tripulantes contra su capitán. Incluso alguna crítica anglosajona ha ironizado sobre esta aparente contradicción. El título latinoamericano, Código Venganza, desplaza todavía más el centro semántico. Allí donde Mutiny sugiere insubordinación, Código Venganza promete una ética personal de represalia. Las dos denominaciones, tomadas juntas, explican bastante bien la lógica del film. Reed se rebela contra una estructura corrompida porque existe una deuda personal que considera imposible delegar. La venganza es su energía. El motín, entendido en sentido amplio como rechazo de una autoridad ilegítima, es su forma.
La localización comercial modifica así la expectativa del espectador. El original destaca el espacio y la ruptura de la jerarquía. El título hispano destaca al hombre y su impulso emocional. Que el título original sea Mutiny y que Código Venganza figure como denominación oficial en varios territorios latinoamericanos está documentado por distribuidores regionales y bases de datos de estreno. Antes de hablar de su producción, conviene detenerse en algo que explica casi todo lo que funciona y todo lo que limita a la película. Código Venganza sabe perfectamente qué clase de estrella tiene en el centro. Jason Statham pertenece a una especie cada vez menos común dentro del cine comercial contemporáneo. No interpreta únicamente personajes, interpreta variaciones controladas de una expectativa pública. Su presencia contiene ya una promesa narrativa. El público sabe que el personaje tendrá un pasado que justifica una competencia física excepcional, que hablará menos de lo que actúa, que la violencia será presentada como una extensión de una inteligencia práctica, y que las situaciones diseñadas para humillarlo acabarán convirtiéndose en oportunidades para que él humille a quienes las crearon. Este contrato entre estrella y espectador no es muy distinto del que sostuvieron durante décadas figuras como Charles Bronson, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o, en otra clave, Bruce Willis. Lo decisivo no es sorprender respecto a quién es el héroe, sino encontrar un escenario lo bastante atractivo para que volvamos a disfrutar viéndolo cumplir aquello que ya sabemos que puede hacer. Statham ha convertido esa previsibilidad en una forma de estabilidad industrial. Mientras buena parte de Hollywood concentra sus mayores inversiones en superhéroes, mundos fantásticos, secuelas de presupuestos gigantescos o propiedades intelectuales fácilmente reconocibles, sus vehículos de acción continúan defendiendo la supervivencia de un modelo más antiguo. Estrella reconocible, argumento sencillo, amenaza clara, duración contenida y violencia física que puede comprenderse sin necesidad de conocer una mitología previa. Código Venganza dura aproximadamente 95 minutos y recibió en Estados Unidos clasificación R por lenguaje y violencia fuerte y sangrienta. Ese dato es menos trivial de lo que parece. En una industria donde numerosos largometrajes comerciales se aproximan o superan las 2 horas y media, Richet y sus guionistas construyen aquí una pieza que aspira a la eficiencia de la antigua serie B elevada al lanzamiento internacional. No necesita crear un universo, necesita encontrar una razón convincente para que un hombre atraviese un barco lleno de enemigos. El proyecto empezó a tomar forma públicamente en mayo de 2024, cuando Mutiny se presentó como uno de los paquetes de acción más visibles antes del mercado de Cannes. Lionsgate adquirió los derechos norteamericanos por una cifra que fuentes de industria describieron como de 8 dígitos y se comprometió desde el principio con un estreno amplio en salas. Jean-François Richet quedó asociado como director y Joy P. Davis y Lindsay Michelle como guionistas, mientras Jason Statham y Mark Button asumieron funciones de producción a través de Punch Palace Productions y Mad River Pictures. En aquel momento se anunciaba que el rodaje principal comenzaría en septiembre de 2024 en el Reino Unido. La cifra pagada por los derechos norteamericanos no debe confundirse con el presupuesto del largometraje. Hasta el momento del estreno no se ha hecho público un presupuesto de producción oficial y verificable, por lo que cualquier cantidad presentada como coste total sería especulativa. Esta distinción resulta importante porque alrededor de una película de acción protagonizada por una estrella de primera línea se tiende a suponer automáticamente una inversión enorme. Código. Venganza tiene escala, localizaciones internacionales, un carguero real, efectos, especialistas y secuencias marítimas, pero su lógica económica parece buscar precisamente el equilibrio entre espectacularidad y control. Esa filosofía encaja con Mad River Pictures y con la posición de Statham como productor. El valor principal no está en destruir ciudades digitales ni movilizar ejércitos generados por ordenador, sino en concentrar recursos alrededor de un rostro que vende entradas y un espacio físico capaz de multiplicar las posibilidades de la acción. El barco es decorado, laberinto, mecanismo de suspense y argumento de marketing al mismo tiempo. Cada dólar invertido en él puede aparecer de varias maneras distintas ante la cámara. El rodaje confirma esa vocación material. Además del trabajo realizado en el Reino Unido, la producción se desplazó a Malta durante varias semanas en octubre y noviembre de 2024.
Registros locales documentaron movimientos repetidos del carguero Skylight desde Grand Harbor y Marsex Lock para jornadas de filmación en aguas territoriales, y la producción concluyó su fase maltesa a mediados de noviembre. Malta ofrecía una ventaja evidente, una infraestructura cinematográfica habituada a grandes rodajes marítimos y al mismo tiempo un incentivo financiero de hasta el 40% mediante su sistema de cash rebate. También se utilizaron entornos británicos para secuencias urbanas, entre ellos Canary Wharf en Londres. Así, la película combina la verticalidad corporativa de los centros financieros con la horizontalidad industrial del transporte marítimo. Dos espacios que expresan dos rostros del mismo capitalismo global, el lugar donde se decide el movimiento del dinero y el lugar donde se mueve físicamente la mercancía. Ese contraste especial ofrece una puerta especialmente fértil para comprender el film. Bangkok aparece asociada al poder empresarial de Tibu, a las oficinas, los coches, los servicios privados de seguridad y las relaciones personales que rodean una gran compañía. El carguero, por el contrario, es aquello que normalmente permanece fuera de nuestra experiencia cotidiana, aunque haga posible gran parte de ella. Vivimos rodeados de objetos que han viajado en barcos semejantes sin pensar casi nunca en esos barcos. Los contenedores son unidades de invisibilidad, cajas idénticas que permiten mover productos entre países, reduciendo al mínimo la necesidad de mirar dentro. La película explota esa cualidad para convertir el contenedor en imagen moral. Cuando en su interior no hay mercancía sino seres humanos, la eficiencia logística se transforma en pesadilla. Lo que estaba pensado para hacer invisible el contenido permite también hacer invisible el crimen. No es una idea nueva en el thriller contemporáneo, pero la elección del carguero la vuelve especialmente directa. La globalización suele representarse cinematográficamente mediante pantallas, rascacielos, bancos o redes informáticas. Código Venganza recuerda que también es una experiencia física hecha de acero, combustible, puertos, rutas, turnos de trabajo, aduanas, tripulaciones y enormes zonas fuera de la vista del ciudadano corriente. El villano puede esconder el delito dentro de una infraestructura que todos necesitamos. En ese sentido, la película posee una intuición cultural más interesante que su argumento conspirativo. La violencia moderna no siempre ocurre en lugares clandestinos. Puede viajar dentro de los sistemas más normales del planeta. Jean-François Richet era una elección lógica para organizar este tipo de material. Su carrera ha alternado trabajos más vinculados al cine criminal francés con vehículos anglosajones de acción. Las dos partes de Mesrine demostraron su interés por personajes violentos que viven enfrentados a la autoridad. Assault on Precinct 13 lo situó explícitamente dentro de la tradición del cine de asedio. Bloodfather construye un thriller alrededor de un hombre físicamente peligroso, obligado a recuperar una función protectora. Pleone, estrenada en 2023, reducía igualmente un conflicto internacional a un protagonista pragmático, un grupo en peligro y un espacio sometido a presión. Richard no suele filmar la acción como un objeto abstracto. Prefiere que el espectador comprenda dónde están los cuerpos, qué obstáculos tienen y qué herramienta puede alterar la situación. De hecho, las primeras críticas de Código Venganza han relacionado repetidamente la película con Plane y con la tradición de Die Hard. Slant Magazine describió a Richet como un realizador convertido en especialista de thrillers de alto concepto encerrados en espacios relativamente confinados, mientras otras reseñas invocaron Under Siege casi de manera inevitable por la combinación de héroe individual, barco, conspiración y tripulación hostil. La comparación es justa, pero también revela un problema de recepción. Cualquier thriller que coloque a un hombre aislado dentro de una gran estructura controlada por enemigos queda inmediatamente atrapado bajo la sombra de Die Hard. El mérito ya no consiste en inventar la fórmula, algo casi imposible, sino en descubrir pequeñas diferencias de ritmo, tono, geografía y personalidad. Código Venganza acepta esa herencia sin demasiada ansiedad. No trata de demostrar que ha inventado un nuevo paradigma del cine de acción.
Incluso su protagonista pertenece a una genealogía reconocible, antiguo profesional de la violencia, expulsado o apartado de la institución, hombre con una herida familiar, individuo que posee un código moral más firme que las organizaciones que deberían administrarlo. Uno de los detalles señalados por varias reseñas es que Reed todavía carga con la muerte de su padre y con la sensación de una deuda respecto a ella. También se establece una relación afectiva con Tibu que va más allá del contrato laboral. Juegan al ajedrez, conversan y existe una confianza que permite comprender por qué la muerte del empresario se convierte en algo personal. El ajedrez tiene una función especialmente clara. Antes de entrar en un barco donde cada movimiento se convertirá en cuestión de supervivencia, Reed aparece vinculado a un juego basado en la anticipación. Un guardaespaldas profesional y un jugador de ajedrez comparten la misma habilidad esencial, pensar en aquello que el otro hará después. El problema dramático nace cuando la emboscada demuestra que incluso alguien entrenado para anticipar puede ser sorprendido. Reed fracasa en la función que definía su vida. Tibu muere bajo su protección. Desde ese momento, toda la película puede entenderse como un intento de recuperar una capacidad perdida, volver a leer correctamente el tablero. La acusación contra él añade una segunda dimensión. No basta con que haya fallado, el sistema reescribe el fracaso como traición. La identidad profesional del personaje queda destruida. Quien vivía de la confianza pasa a ser considerado asesino. Esto explica por qué la venganza y la limpieza del nombre son motivaciones inseparables. Si únicamente quisiera castigar a los responsables, estaríamos ante una historia de represalia. Si únicamente quisiera demostrar su inocencia, sería un thriller de persecución. Código: venganza superpone ambas cosas y las conecta mediante una tercera obligación moral: rescatar a las víctimas descubiertas en el barco. Esa estructura de tres motivaciones es uno de los elementos más útiles para analizar la arquitectura narrativa. Primero existe una deuda privada con el amigo asesinado, después aparece una necesidad identitaria. Reed necesita demostrar que la versión oficial de los hechos es falsa. Finalmente surge una obligación hacia desconocidos que no tienen ninguna relación con su problema inicial. El héroe comienza actuando por alguien a quien conocía y termina actuando también por personas a las que no conoce. La película intenta así ampliar gradualmente el radio moral de la venganza. El acto de castigar deja de ser exclusivamente personal cuando descubre que los mismos mecanismos responsables de la muerte de Tibu participan en un sistema más amplio de explotación. La primera parte del relato dedica más tiempo del esperado a establecer esa red. Algunas críticas han considerado que la película tarda demasiado en llegar al barco, mientras otras valoran la claridad con la que prepara sus piezas. Esa divergencia es reveladora, porque el espectador de un vehículo de Statham llega con una impaciencia específica. Cualquier escena en la que el personaje conversa puede ser percibida como demora respecto al momento en que golpeará a alguien. El cine se encuentra entonces ante una contradicción. Si reduce la caracterización, se le acusa de superficial. Si intenta detenerse en la psicología, parte del público siente que está retrasando aquello por lo que pagó la entrada. Richard intenta resolverlo haciendo que la información dramática sea funcional. La relación con Tibu debe justificar la venganza. El pasado de Reed debe justificar sus habilidades. Los problemas personales de Angie deben justificar su presencia en el barco. El resultado no convence por igual a todos. Flicken-Myth señaló que los conflictos personales de Angie, incluida la separación respecto a su hija, apenas consiguen desarrollar al personaje, mientras que A.if Club consideró que numerosos elementos secundarios parecen obstáculos entre el espectador y el funcionamiento básico de la película como máquina de acción. Estas objeciones permiten formular una crítica más profunda. Los guionistas no carecen de información sobre sus personajes. El problema es que información y profundidad no son lo mismo. Saber que alguien tiene una hija, un padre muerto o un pasado disciplinario crea antecedentes. Convertir esos antecedentes en decisiones dramáticas capaces de sorprendernos exige algo más.
Cole Reed, por ejemplo, es psicológicamente legible desde muy pronto. Sabemos qué hará cuando descubra a las personas encerradas. La película nunca pretende que dudemos seriamente de si las abandonará para salvarse. Tampoco cuestiona su fidelidad a Thibaut. Desde una perspectiva de guión clásico, esa estabilidad moral tiene ventajas, permite que la tensión nazca del cómo y no del qué. No nos preguntamos si Reed hará lo correcto, sino cómo conseguirá hacerlo estando rodeado, perseguido y sin respaldo institucional. La película pertenece así a una tradición en la que el arco del héroe no consiste necesariamente en aprender una verdad nueva. A veces consiste en demostrar, bajo condiciones extremas, que el código que ya poseía era auténtico. Esta forma de personaje puede parecer elemental desde los modelos contemporáneos que exigen transformación interna, pero tiene raíces antiguas. En el western clásico, en el cine de samuráis, en determinados relatos policiales y en la literatura caballeresca, el protagonista no siempre cambia. Su función es hacer visible una ética mediante la acción. El mundo cambia alrededor de él porque su conducta obliga a otros a revelar quiénes son. Statham ha construido gran parte de su carrera sobre esta figura. Sus personajes se presentan como superficies austeras cuya verdadera psicología se expresa en la manera de reaccionar ante un abuso. Puede hablar poco porque cada golpe constituye una frase moral, en código. Venganza, esa lógica se vuelve especialmente evidente. Los enemigos utilizan cuerpos como mercancía. Reed utiliza su propio cuerpo para interrumpir el negocio. Ellos despersonalizan. Él responde con una violencia absolutamente personal. Ellos operan mediante una red. Él avanza casi solo. Ellos confían en la escala, dinero, barcos, hombres armados, conexiones. Él en la precisión. La oposición es tan clara que casi funciona como una fábula. Una estructura enorme puede ser vulnerable si un individuo sabe dónde golpear. El problema ético de esta fantasía aparece cuando el film convierte una tragedia real, la trata de seres humanos, en combustible para la consagración de un héroe occidental. Algunas críticas tempranas han señalado de manera explícita este riesgo, observando que las víctimas reciben escasa individualización y funcionan principalmente como razón para que Reed continúe su cruzada. La cuestión merece ser tomada en serio. El cine de acción lleva décadas transformando sufrimientos colectivos en escenarios para la redención de un protagonista. Cuando las víctimas apenas hablan y El Salvador concentra toda la agencia narrativa, el relato puede terminar reproduciendo una jerarquía incluso mientras denuncia otra. Sin embargo, reconocer ese problema no obliga a desechar por completo la dimensión moral del film. También puede leerse como síntoma de las limitaciones del género. La acción comercial necesita convertir una injusticia compleja en una forma que pueda resolverse físicamente. La trata internacional implica redes financieras, corrupción, documentación falsa, desigualdad, vulnerabilidad migratoria y cooperación transnacional. Ninguno de esos sistemas puede destruirse realmente mediante una pelea en una pasarela. El género simplifica porque su lenguaje fundamental es corporal. Reed no puede reformar el sistema económico mundial en 95 minutos. Puede abrir un contenedor, puede impedir una entrega, puede derribar a quienes custodian a las víctimas. La reducción es políticamente insuficiente y cinematográficamente comprensible al mismo tiempo. Angie Ellis debería ser el personaje capaz de introducir una lógica diferente. Como tercera oficial del Artemis, pertenece al barco y conoce su funcionamiento, pero no forma parte del núcleo criminal que lo controla. Su posición la convierte en figura intermedia entre Reed, que llega desde fuera, y Madsen, que posee autoridad jerárquica sobre la tripulación. Dramáticamente es una excelente idea. El héroe sabe combatir, ella debería saber navegar la institución. Allí donde él interpreta amenazas, ella puede interpretar el espacio. La película podría convertir su alianza en una combinación de dos tipos de conocimiento. Las reseñas coinciden, sin embargo, en que Angie no alcanza plenamente la condición de igual. Slant reconoce que participa en algunos momentos de acción, pero considera que el guión la devuelve demasiado a menudo a la función de mujer que necesita ser rescatada. Flickering Miss observa que su pasado personal apenas genera complejidad.
Esto resulta especialmente frustrante porque el barco ofrecía una oportunidad evidente para que su competencia profesional alterara de manera decisiva la estrategia. Cuando el cine de acción introduce a una coprotagonista dentro de un espacio técnico, darle agencia no exige necesariamente convertirla en una segunda Statham, basta con permitir que sea la persona que comprende aquello que él no comprende. Aún así, su presencia cumple otra función importante, rompe la fantasía del héroe completamente autónomo. Reed puede ser extraordinariamente capaz, pero necesita información, comunicación y algún grado de confianza. La asociación entre dos personajes perseguidos crea un pequeño núcleo alternativo dentro de una estructura corrompida. Frente al capitán que utiliza la jerarquía para controlar, ellos construyen cooperación sin necesidad de rango. Esa diferencia parece menor, pero conecta con el significado del título original. El verdadero motín no es una rebelión masiva, es la decisión de dejar de obedecer cuando la obediencia equivale a colaborar con el crimen. Marco Madsen representa el reverso de esa idea. Roland Moller posee una presencia física capaz de hacer creíble el enfrentamiento final con Statham y la película lo utiliza como autoridad visible del barco. Varias críticas han considerado que el personaje carece de la personalidad memorable que definía a villanos clásicos como Hans Gruber en Die Hard o William Stranix en Under Siege. El diagnóstico es razonable. El cine de acción puede sobrevivir con un héroe sencillo si el antagonista introduce una visión del mundo suficientemente particular. Cuando ambos son principalmente cuerpos eficaces, el conflicto corre el riesgo de reducirse a una comparación de fuerza. Pero también existe una lectura funcional de esa monotonía. Madsen no necesita ser un filósofo del mal porque representa una forma administrativa de violencia. Es capitán, da órdenes, organiza hombres, utiliza una infraestructura. Su amenaza no procede únicamente de su personalidad, sino de su posición dentro de una cadena de mando. Reed tiene que atravesar subordinados antes de alcanzarlo, porque el villano es menos un individuo que el rostro provisional de un sistema. Desde esa perspectiva, su frialdad burocrática tiene sentido, aunque cinematográficamente puede resultar menos atractiva que un antagonista extravagante. La película introduce además una conspiración superior, dejando claro que el barco y su capitán no constituyen el límite del problema. Esa ampliación intenta evitar que el conflicto se agote en una simple operación criminal local. El asesinato de Tibu, la utilización de su empresa y la trata forman parte de un entramado más grande. El riesgo de toda conspiración cinematográfica consiste en crecer más rápido que su capacidad de resultar interesante. Cuantos más niveles ocultos aparecen, mayor es la necesidad de que cada revelación transforme nuestra comprensión de lo anterior. Si únicamente se añade otro nombre poderoso detrás del villano que ya conocemos, la complejidad es cuantitativa, no dramática. Algunas de las primeras críticas han señalado precisamente que el componente conspirativo resulta menos convincente que la acción física. Ese desequilibrio explica por qué Código Venganza mejora cuando deja de intentar sorprender mediante información y empieza a sorprender mediante espacio. La película quizá no pueda ofrecernos una revelación criminal que no hayamos visto antes, pero sí puede preguntarse cómo sobrevivir a un enemigo en una escalera estrecha, cómo utilizar una puerta industrial, cómo desplazarse por una cadena de ancla o qué ocurre cuando un cuchillo se enfrenta a un hacha sobre una estructura que se mueve. En esos momentos el thriller abandona la abstracción y recupera su verdadero talento. La geografía del Artemis se convierte entonces en la principal escritura del film, a punto B. Clapp observó que Richet y el director de fotografía Brendan Galvin recurren con frecuencia a primeros planos muy cerrados de Statham y a corredores que pueden terminar mezclándose visualmente, aunque existen imágenes que recuperan la escala del barco, como el descenso del protagonista por la cadena del ancla. Slant, por su parte, valoró el uso de espacios estrechos y pasillos en los combates. La aparente contradicción entre ambas percepciones es significativa. La misma claustrofobia puede sentirse como intensidad o como pérdida de orientación. En el mejor cine de acción espacial, el espectador construye un mapa mental. Sabe dónde está el héroe, dónde está el enemigo y qué distancia separa un objetivo del siguiente. Die Hard convirtió Nakatomi Plaza en un organismo que el público aprendía mientras McClane lo recorría. Alien hizo algo semejante con la Nostromo.
The Raid transformaba cada planta en un nivel de dificultad. Un carguero ofrece una oportunidad extraordinaria porque combina escala exterior gigantesca con interiores opresivos. Es simultáneamente edificio, vehículo, fábrica y fortaleza. Código Venganza utiliza muchas de esas posibilidades. Escaleras metálicas, puertas pesadas, pasarelas, cadenas, herramientas, contenedores y desniveles no son decoración neutra, se vuelven instrumentos. Un buen film de acción convierte el espacio en colaborador del protagonista. El escenario debe parecer peligroso incluso antes de que aparezca un enemigo. Una puerta puede bloquear, una cadena puede permitir descender, un pasillo puede impedir que varios atacantes rodeen al héroe, una herramienta puede transformarse en arma. La competencia de Reed consiste tanto en saber pelear como en saber leer objetos. Aquí aparece uno de los rasgos más reconocibles de Statham. Su acción suele funcionar mejor cuando parece derivar de una economía del movimiento. No posee la elegancia coreográfica de un héroe wuxia, ni la monumentalidad de un Schwarzenegger clásico. Su cuerpo cinematográfico está asociado a la eficacia. Golpea corto, gira, utiliza el codo, aprovecha la proximidad, cierra una distancia antes de que el adversario pueda utilizarla. Incluso cuando la coreografía entra en territorios excesivos, la interpretación vende una sensación de cálculo práctico. La edad ha añadido otra capa a esta imagen. En 2026, Statham ya no es el conductor atlético de The Transporter que parecía construido para demostrar elasticidad. Su estrella depende ahora de la persistencia. El espectáculo no es simplemente que el personaje venza, sino que el actor continúe siendo físicamente convincente, después de décadas realizando variaciones de esa tarea. Screen Anarchy destacó que las peleas de Código Venganza son más breves, sangrientas y orientadas a armas y objetos que algunas de las coreografías más acrobáticas de sus primeros años. Esto constituye una evolución inteligente. El film no finge que el tiempo no existe. Modifica el tipo de acción para conservar la credibilidad. Las secuencias que más han llamado la atención de los primeros críticos confirman esa tendencia. Se han mencionado combates en escaleras, ataques utilizando herramientas del barco, una pelea en una pasarela móvil y, en el tramo final, un enfrentamiento donde un hacha de gran tamaño se opone a un arma mucho más pequeña. También aparece un arpón en una de las muertes más comentadas. Son momentos en los que la película empieza a aceptar una comicidad violenta que durante buena parte del metraje permanece contenida. Ese cambio tonal resulta decisivo. The Times reaccionó de manera muy favorable precisamente a la dimensión irónica y a la inventiva de algunas secuencias, mientras Slant consideró que la película alcanza demasiado tarde la energía descaradamente absurda que podría haberla distinguido desde el principio. Ambas opiniones pueden ser ciertas a la vez. Código Venganza parece debatirse entre dos identidades. Thriller serio sobre conspiración y trata de personas, y espectáculo consciente de que el público ha venido a ver cómo Jason Statham convierte objetos industriales en instrumentos de castigo. Esa tensión acompaña a buena parte de su filmografía reciente. The Beekeeper encontraba una potencia particular al abrazar casi desde el comienzo la extravagancia de su premisa. Un apicultor retirado que termina desmantelando una red criminal cercana al centro del poder político estadounidense solo funciona plenamente cuando la película comprende el componente mitológico del personaje. A Walking Man mezclaba melodrama obrero y violencia. Shelter volvió a organizar a Statham alrededor de la protección. Código Venganza insiste en esa función, pero el tono de Richet es inicialmente más seco y logístico. El humor no procede tanto de chistes como del exceso de competencia. Cuando Reed resuelve una situación imposible con una eficacia casi obscena, la violencia produce una forma de comicidad. Statham lo entiende bien porque rara vez guiña el ojo. Su seriedad permite que el espectador haga el trabajo irónico. Un actor que intentara demostrar continuamente que sabe que la película es absurda destruiría el placer. Statham actúa como si cada amenaza fuera absolutamente real. La comicidad nace de la distancia entre esa gravedad y la improbable cantidad de enemigos que puede neutralizar. Adrian Lester parece ofrecer una modulación distinta. Algunas reseñas señalan que su personaje, un comandante naval, recibe explicaciones cada vez más improbables sobre Reed y reacciona con una incredulidad que introduce aire cómico. A punto V. Club observó que esas escenas terminan funcionando casi como comentario interno sobre el héroe.
Cada nueva información confirma que Cole pertenece a esa categoría de hombres cinematográficos cuya biografía parece diseñada retroactivamente para justificar que pueden sobrevivir a cualquier cosa. Es una estrategia útil. La película no destruye el mito, pero permite que un personaje lo mire desde fuera. La presencia de instituciones militares alrededor del barco añade otra capa al tema de la autoridad. Cole no actúa porque el Estado le conceda poder. Al contrario, buena parte de su problema deriva de que las instituciones poseen información falsa sobre él. Cuando fuerzas oficiales aparecen en el horizonte, el espectador ya ha pasado suficiente tiempo dentro del carguero como para comprender que la legitimidad jurídica y la verdad moral no coinciden automáticamente. El cine de Statham trabaja a menudo con esta desconfianza. Policía, agencias, empresas y gobiernos llegan tarde, están infiltrados o son incapaces de actuar con la velocidad necesaria. Puede resultar ideológicamente conservador porque coloca la solución en un individuo excepcional, pero también contiene un impulso antiautoritario. El héroe no desea necesariamente abolir las instituciones, quiere obligarlas a reconocer una verdad que solo él puede demostrar. La fantasía es restaurativa, no revolucionaria. Después de la violencia, el objetivo suele ser que el orden vuelva a funcionar. Reed no quiere gobernar el barco ni fundar una nueva sociedad. Quiere detener a quienes han corrompido las estructuras existentes. Esta lógica explica la importancia del término código en la traducción comercial. Un código es algo anterior a la ley en la mitología del héroe de acción. La ley puede equivocarse. El código personal no debería hacerlo. Desde los detectives del noir hasta los samuráis y los pistoleros del western, el cine ha recurrido a hombres cuya moral no depende completamente de una institución. Statham hereda esa tradición en una versión contemporánea. Su personaje utiliza teléfonos, cámaras, armas modernas y redes logísticas, pero filosóficamente podría pertenecer a un relato mucho más antiguo. La venganza, sin embargo, nunca es un concepto inocente. Supone que el dolor crea una deuda y que esa deuda puede pagarse mediante sufrimiento equivalente. El género de acción tiende a validar esta matemática porque ofrece una satisfacción inmediata. Alguien destruye una vida, el héroe destruye al culpable. El universo parece recuperar equilibrio. La experiencia real raramente funciona así. Ninguna muerte devuelve otra muerte. Código, venganza puede leerse entonces como una fantasía sobre la imposibilidad de aceptar la impotencia. Reed no puede devolver a Thibaut a la vida, pero puede evitar que la muerte quede definida por la versión de los asesinos. La distinción es importante. Vengarse no significa solo infligir daño, significa recuperar la autoridad narrativa sobre lo ocurrido. Quienes incriminan a Reed intentan escribir la historia, él era el traidor, él era el asesino, el caso está cerrado. La investigación del protagonista es una lucha por el relato. Cada enemigo derrotado y cada prueba descubierta desmontan esa ficción. La acción física cumple una función epistemológica. Golpeando cuerpos, Reed llega a la verdad. El ajedrez vuelve aquí como metáfora. Thibaut y Reed comparten un juego donde toda posición visible es resultado de movimientos anteriores. Después del asesinato, Cole contempla un tablero cuyas piezas han sido manipuladas para producir una conclusión falsa. El desafío consiste en reconstruir los movimientos. ¿Quién podía beneficiarse? ¿Qué conexión une al asesino con el barco? ¿Qué se transporta realmente? ¿Quién controla al capitán? La conspiración convierte el thriller en una partida posterior a la muerte del jugador que la inició. En una película más orientada al misterio, esas preguntas serían el centro. Richard y sus guionistas las utilizan principalmente para mover a Reed de un espacio a otro. Eso explica por qué algunos críticos han encontrado el argumento previsible. The Guardian describió la película como un thriller de acción profesional, pero muy sujeto a fórmula, sostenido fundamentalmente por la presencia física de Statham y por una dirección competente. La palabra fórmula suele emplearse como insulto, aunque convendría preguntarse qué significa realmente. Una fórmula es una estructura que ha demostrado producir determinado efecto. El problema aparece cuando deja de ser estructura y se convierte en sustituto de imaginación.
Código. Venganza reproduce ingredientes reconocibles. Héroe injustamente acusado, mentor o amigo asesinado. Pasado militar, conspiración, compañero inesperado, espacio cerrado, víctimas que rescatar y antagonista físicamente formidable. Nada de ello es nuevo. La cuestión es si la combinación genera suficiente intensidad concreta. La respuesta crítica inicial ha sido genuinamente dividida. The Times otorgó una recepción entusiasta y destacó la ironía y el ingenio de la violencia. Variety la recibió como un eficaz ejercicio de dolor físico y ritmo. The Guardian la consideró un producto modesto pero funcional. Slant reconoció la eficacia de varios combates, aunque lamentó que la energía llegue tarde. Screen Daily habló de una película poco inspirada. Rediff fue mucho más duro y la calificó de extremadamente previsible y monótona. Esta dispersión resulta más interesante que cualquier promedio. Quienes esperan innovación narrativa parecen encontrarse con un objeto decepcionante. Quienes valoran el dominio de una tradición reciben exactamente aquello que buscaban. En cierto modo, la película obliga a formular una pregunta crítica incómoda. ¿Debe medirse un film exclusivamente por cuánto transforma su género o también por la precisión con la que ejecuta una forma conocida? Nadie acusa a un blues de fracasar porque utilice 12 compases. La variación ocurre dentro del patrón. El cine comercial, sin embargo, vive bajo una exigencia contradictoria. Debe ser reconocible para atraer público y novedoso para evitar acusaciones de repetición. Statham es probablemente uno de los actores que mejor ha aprendido a evitar esa contradicción. Cambia el oficio, el lugar, la amenaza y los nombres, conserva la esencia. En una película protege a una niña, en otra a una familia, en otra a trabajadores explotados, en otra a víctimas de una red. Su personaje puede llamarse Frank Martin, Arthur Bishop, Deckard Shaw, Adam Clay, Levon Cade o Cole Reed, pero existe una continuidad casi mitológica. Son hombres que se apartaron de la violencia y descubren que la violencia no se apartó de ellos. Cole Reed se diferencia ligeramente porque su profesión al inicio todavía consiste en proteger. No ha abandonado por completo el mundo de riesgo. Lo que pierde no es la tranquilidad doméstica, sino la legitimidad profesional. El asesinato de Tibu destruye la lógica mediante la que había intentado domesticar sus capacidades. Si su habilidad servía para mantener con vida a alguien y esa persona muere, ¿para qué sirve ahora esa habilidad? La respuesta del género es inmediata, para perseguir a quienes lo hicieron. El vínculo con Tibu también introduce una cuestión de clase. Reed trabaja para un multimillonario, pero la película necesita que el espectador perciba a ese hombre antes como amigo que como símbolo de poder. El ajedrez, las conversaciones y la confianza personal humanizan una relación económicamente desigual. Tibu no puede ser simplemente el jefe, porque entonces la intensidad de la venganza parecería desproporcionada. Debe ser alguien cuya muerte represente una herida afectiva. Al mismo tiempo que sea propietario de una empresa naviera, permite que el crimen nazca dentro de su propio imperio. Esta ironía tiene potencial. El hombre puede controlar jurídicamente una corporación sin conocer todo aquello que ocurre dentro de sus infraestructuras. La escala empresarial produce distancia. Un barco que lleva su nombre corporativo puede convertirse en instrumento de atrocidades fuera de su conocimiento. La película, quizás sin desarrollar completamente la idea, roza una cuestión contemporánea fundamental. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un propietario respecto a aquello que sucede en las cadenas que posee? La logística global funciona precisamente mediante delegación. El dueño delega en directivos, los directivos en responsables regionales, estos en capitanes, los capitanes en oficiales. Cada nivel conoce una parte del proceso. El crimen organizado se beneficia de la fragmentación. Nadie necesita ver el conjunto. Código. Venganza dramatiza la situación mediante un héroe cuya principal tarea consiste en recomponer lo fragmentado. El carguero es el lugar perfecto para esa metáfora porque está hecho de compartimentos. Los contenedores separan mercancías, las cubiertas separan funciones, las puertas separan zonas, los rangos separan responsabilidades. Reed atraviesa físicamente las fronteras que permiten a otros fingir que no saben. La acción se convierte en una forma de abrir cajas.
Desde el punto de vista visual, la dirección de fotografía de Brendan Galvin se enfrenta a un desafío difícil: hacer que un escenario dominado por metal y corredores conserve variedad durante más de una hora. Los comentarios críticos indican que la cámara tiende a acercarse mucho al protagonista, reduciendo deliberadamente la información espacial en varias secuencias antes de recuperar ocasionalmente la escala exterior. Esta alternancia puede interpretarse como introducción visual de la experiencia de Reed. A bordo de un carguero gigantesco, el individuo vive una paradoja. Sabe que está dentro de una estructura inmensa, pero su campo perceptivo inmediato es estrecho. La escala exterior genera vulnerabilidad. Un hombre parece insignificante junto al casco de un barco. La escala interior produce el efecto contrario. En un corredor angosto, el cuerpo entrenado de Staffan ocupa casi todo el mundo disponible. El espacio enorme del comercio global se reduce a una distancia de un brazo. Esa transformación es ideológicamente central. La película toma algo demasiado grande para ser dominado y lo fragmenta hasta volverlo combatible. La composición de los cuerpos importa por la misma razón. Un enemigo situado a 10 metros con un arma de fuego controla la escena. A 1 metro de distancia, Reed puede neutralizarlo. Buena parte de la coreografía consiste en alterar distancias, cerrar espacio, utilizar una esquina, obligar al adversario a entrar por una puerta, aprovechar una escalera. La acción eficaz no consiste solo en movimientos rápidos, consiste en quien controla la geometría. Las escaleras poseen un valor particular porque destruyen la simetría. Los cuerpos dejan de estar a la misma altura. Uno puede golpear desde arriba, caer, quedar atrapado contra una barandilla. Screen Anarchy y otras reseñas han mencionado expresamente los enfrentamientos en estos espacios. El barco ofrece además superficies móviles. Una pasarela que golpea contra el casco convierte el entorno en un tercer combatiente. El héroe ya no pelea únicamente contra un hombre. Pelea dentro de una máquina en movimiento. La elección de herramientas industriales como armas prolonga esa relación. En el cine de acción genérico, un objeto sirve para decorar hasta que alguien dispara. En el mejor cine físico, todo objeto espera su oportunidad narrativa. Una llave, un gancho, un cable, una puerta o un fragmento de vidrio poseen un potencial que el espectador descubre al mismo tiempo que el protagonista. Esa sorpresa produce una forma de satisfacción intelectual. No admiramos solamente la fuerza de Reed, admiramos la velocidad con la que redefine una función. Por eso las muertes más recordadas en las primeras reseñas no son necesariamente las que involucran más disparos, sino las que transforman objetos inesperados. El arpón, el hacha, la cadena, determinados utensilios metálicos adquieren personalidad. La violencia de código. Venganza se acerca por momentos a la lógica de John Wick, pero con una diferencia. Wick convierte el combate en caligrafía. Statham lo convierte en bricolaje. Esa materialidad sería menos eficaz sin montaje adecuado. David Rosenblum y Joe Rosenblum figuran como montadores. La película necesita equilibrar dos ritmos distintos. El primero corresponde a la persecución y a la investigación, desplazamientos, conversaciones, descubrimientos. El segundo corresponde a la irrupción física, donde cada plano debe conservar suficiente duración para que el espectador crea en la continuidad del movimiento. La tendencia moderna a fragmentar excesivamente las peleas mediante cortes puede destruir la principal virtud de una estrella físicamente competente. Si Statham puede ejecutar una acción, la cámara gana autoridad al permitir que la veamos. Richet suele comprender esta relación. Incluso cuando utiliza cobertura cerrada, el impacto debe parecer consecuencia de un movimiento, no de un truco de montaje. El espectador necesita sentir que el codo que salió de un plano es el mismo que golpea en el siguiente. La clasificación R favorece esa materialidad. El film no tiene que ocultar completamente la consecuencia física. La sangre, los impactos y la brutalidad no son simplemente adornos, restituyen peso a un género que corre el riesgo de convertirse en animación digital. Cuando una puerta golpea un cuerpo o un cuchillo entra en contacto con él, la violencia debe parecer desagradable incluso mientras produce placer cinematográfico. Esa contradicción define el cine de acción adulto. Código, venganza parece más eficaz cuanto menos limpio resulta el combate.
Las peleas no deberían parecer competiciones deportivas. Reed lucha porque perder significa morir o permitir que otros mueran. La sociedad del entorno, la improvisación y la desigualdad numérica comunican supervivencia. Si cada adversario esperara elegantemente su turno, la película perdería urgencia. Richard busca que el escenario introduzca accidentes, obstáculos y desequilibrios. Es precisamente en el tramo final cuando varias reseñas coinciden en que el film libera su energía más excesiva. El combate entre cuchillo y hacha sobre una estructura móvil, la incorporación del arpón y una cadena de resoluciones violentas acercan la película a un tono más lúdico. El final no resulta filosóficamente ambiguo en el sentido habitual. La ambigüedad está en el tono. No sabemos si debemos estremecernos o reír ante la creatividad del castigo. Probablemente la respuesta sea ambas cosas. Esta mezcla tiene antecedentes profundos en el género. Las películas de Schwarzenegger de los 80 podían mostrar una violencia considerable al mismo tiempo que preparaban una frase humorística. Die Hard hacía que la vulnerabilidad de McClane conviviera con sarcasmo. Commando transformaba la matanza en absurdo heroico. John Wick estilizó posteriormente esa relación hasta convertir la muerte en coreografía casi cómica. Statham opera en un punto intermedio. Su humor procede menos de la frase ingeniosa y más de la lógica desproporcionada del resultado. El rostro del actor ayuda. Existe algo esencialmente imperturbable en su presencia. La cámara puede mostrar caos alrededor y él mantiene una economía expresiva que comunica control. Esto no significa ausencia de actuación. La contención es una elección. Un héroe que gritara ante cada amenaza haría visible el miedo. Statham lo desplaza hacia una tensión mandibular, una mirada breve, una respiración. La emoción queda comprimida del mismo modo que el espacio del barco. Esa compresión conecta con una idea de masculinidad muy específica. Cole Reed pertenece a una tradición de hombres educados para transformar vulnerabilidad en acción. Pierde a un amigo, pero el duelo no se articula mediante largas conversaciones, se transforma en tarea. Siente culpa respecto a su padre, pero la culpa se manifiesta como disciplina. Descubre víctimas indefensas y responde mediante protección. Este modelo puede criticarse por limitar el vocabulario emocional masculino. El hombre solo puede expresar afecto protegiendo y dolor golpeando. Sin embargo, también puede leerse como representación de una generación de héroes incapaces de hablar el lenguaje de la terapia contemporánea. Reed no necesita decir que Thibaut era importante. La película nos pide medir esa importancia por aquello que está dispuesto a arriesgar. La masculinidad de Statham resulta curiosamente menos exhibicionista que la de numerosos héroes musculares clásicos. No construye escenas alrededor de mostrar un cuerpo monumental. Su poder parece profesional. El personaje no golpea para demostrar que es hombre. Golpea porque considera que es la forma más rápida de resolver el problema. Esa diferencia hace que su imagen sobreviva bien al paso del tiempo. La competencia envejece mejor que la exhibición. La relación con Angie podría haber servido para problematizar esa autosuficiencia. Cuando dos profesionales se encuentran en una crisis, la película tiene la oportunidad de mostrar que protección no significa paternalismo. Algunos momentos permiten que ella participe activamente, pero la crítica ha señalado que no siempre recibe la autonomía prometida por su condición de coprotagonista. Esta limitación refleja una tensión más amplia en el cine de estrella. Cuanto más poderosa es la marca del protagonista, más difícil resulta permitir que otro personaje resuelva problemas fundamentales. La película se llama Código Venganza, no Angie Ellis, y el mercado ha comprado una imagen de Statham. La estructura económica influye así en la dramaturgia. El actor es también productor. Su compañía Punch Palace participa en la producción y el proyecto se vende internacionalmente alrededor de su rostro. No tiene nada de extraño que el guión proteja su centralidad. La cuestión artística consiste en si esa centralidad permite que otros personajes existan plenamente o los reduce a satélites. Punch Palace es un nombre revelador para una compañía asociada a Statham. Contiene humor y claridad de marca. El Palacio del Golpe. No promete dramas contemplativos sobre la imposibilidad del lenguaje, promete cuerpos que colisionan. Que Statham asuma funciones de producción significa que su carrera entra en una fase donde ya no es únicamente intérprete contratado, sino gestor de la forma que ha construido durante décadas.
Esta evolución es relevante para entender código venganza dentro de la industria. Durante muchos años, las estrellas de acción dependían de grandes estudios para desarrollar vehículos. En el ecosistema actual, actores con una marca fuerte pueden participar directamente en la producción y asociarse con compañías de financiación y distribución para crear proyectos adaptados a su público. El resultado es una especie de microestudio construido alrededor de una persona. Statham tiene una ventaja excepcional para este modelo, es internacionalmente reconocible y sus películas no dependen excesivamente del diálogo cultural específico de Estados Unidos. Una persecución, un puñetazo, un carguero y un hombre acusado injustamente pueden venderse con facilidad en decenas de mercados. La simplicidad narrativa se convierte en activo económico. La elección de Bangkok y de una red marítima internacional amplía aún más esa elegibilidad. Código. Venganza no quiere parecer encerrada en una nación. Su conspiración cruza fronteras. El transporte marítimo ya es global por definición. El reparto incluye intérpretes británicos, europeos y asiáticos. La película aspira a la geografía del thriller transnacional sin necesidad de construir una política exterior compleja. Aquí aparece un riesgo. El cine internacional de acción puede convertir las localizaciones en signos superficiales. Bangkok significa exotismo urbano, Malta simula alta mar, un villano europeo aporta amenaza. Víctimas asiáticas aportan urgencia moral. Si los lugares no reciben densidad, la globalización termina reducida a catálogo visual. Algunas críticas han señalado precisamente la escasa individualización de las personas traficadas. La película mira el sistema global desde la perspectiva del héroe móvil, más que desde la de quienes quedan atrapados dentro de él, pero esa limitación también puede convertirse en objeto de lectura crítica. Reed pertenece a una élite física de movilidad. Puede cruzar fronteras, entrar en un barco, esconderse, combatir, improvisar una identidad. Las víctimas dentro del contenedor representan el extremo opuesto, personas cuyo movimiento está completamente controlado por otros. El protagonista y ellas comparten el mismo sistema logístico desde posiciones inversas. Él utiliza su movilidad para liberarlas de una movilidad forzada. El contenedor resulta por ello uno de los símbolos más potentes de la película. Es una caja diseñada para facilitar el movimiento y al mismo tiempo impedir la mirada. En términos cinematográficos se parece al encuadre, contiene algo y excluye el resto. Cuando el film abre el contenedor, abre también una zona de realidad que el mundo de superficie había decidido no ver. Los niveles del barco producen otra oposición simbólica. En cubierta existe horizonte, bajo cubierta existe confinamiento. Los criminales utilizan la profundidad para ocultar. Reed debe descender antes de poder volver a subir. Esa verticalidad puede leerse casi mitológicamente. El héroe entra en el inframundo industrial, descubre aquello que estaba enterrado y regresa a la superficie llevando consigo una verdad. La acción en escaleras y cadenas refuerza esa lectura. Subir y bajar nunca es únicamente desplazamiento. Expresa jerarquía. El capitán ocupa una posición de mando. Los cautivos están encerrados. Reed circula entre niveles porque no acepta el lugar asignado. En un film llamado Mutiny, moverse fuera de las rutas permitidas es ya una forma de rebelión. La película trabaja entonces con una política del acceso. ¿Quién tiene llaves? ¿Quién puede abrir puertas? ¿Quién puede entrar en determinados espacios? ¿Quién decide qué contenedor se inspecciona? El poder no consiste solamente en tener armas, consiste en controlar circulación y visibilidad. Reed altera esa política cada vez que entra donde no debería. Su condición de hombre incriminado lo convierte además en alguien sin credenciales válidas. La identidad legal ya no le abre puertas. Necesita infiltrarse, adoptar la identidad de otro, moverse clandestinamente. Screen Anarchy describe cómo se hace pasar por uno de los hombres relacionados con el ataque para abordar el Artemis. Esta situación tiene una ironía interesante. Para recuperar su identidad verdadera, debe utilizar una identidad falsa. La paradoja pertenece a la tradición del thriller de conspiración. El protagonista sabe quién es, pero el mundo ha aceptado una versión distinta. La diferencia entre identidad interior e identidad pública genera angustia. Reed puede decir la verdad y seguir pareciendo culpable, porque los sistemas de información han sido manipulados. La única forma de recuperar su nombre es producir hechos imposibles de ignorar.
En este sentido, Código Venganza habla indirectamente de una ansiedad muy contemporánea. Vivimos en sociedades donde la identidad pública depende cada vez más de registros, imágenes, bases de datos, titulares y narrativas digitales que una persona individual no controla. Ser falsamente acusado significa enfrentarse no solo a policías, sino a un ecosistema capaz de convertir una versión en realidad social. El film simplifica ese problema mediante una conspiración criminal, pero la angustia subyacente resulta reconocible. ¿Qué ocurre cuando el sistema sabe algo falso sobre ti y confía más en su información que en tu palabra? Statham encarna una respuesta casi arcaica a esa ansiedad digital, el cuerpo. Si los datos mienten, él actúa. Si los registros lo convierten en criminal, produce una secuencia material de pruebas. Frente a la abstracción de la información, la película opone el contacto físico. Es una fantasía profundamente analógica. Esto ayuda a explicar el atractivo persistente de este tipo de cine en 2026. Cuanto más mediada por pantallas parece la vida cotidiana, más placer puede producir una película donde los problemas tienen peso y textura. Una cadena pesa, una puerta se cierra, un golpe duele, un barco ocupa espacio, un hombre necesita desplazarse de un punto a otro. La claridad física funciona como descanso respecto a una realidad percibida como demasiado virtual. Richet entiende esa nostalgia sin filmar necesariamente como en los 80. Utiliza recursos contemporáneos, efectos visuales y una cámara moderna, pero la estructura emocional pertenece a un cine anterior a la hegemonía del universo compartido. No necesitamos esperar una escena postcréditos para comprender por qué Reed actúa. No necesitamos recordar una serie de televisión. El conflicto cabe en una frase. Esa modestia narrativa posee una dignidad industrial. Lionsgate ha mantenido durante años una relación especialmente fuerte con géneros que otros grandes estudios alternan de forma más irregular: acción de presupuesto controlado, terror, thrillers y franquicias capaces de sostener audiencias concretas. La compra anticipada de los derechos norteamericanos por una cifra de 8 dígitos y el compromiso con una distribución amplia muestran que el estudio identificó el valor comercial del paquete antes incluso del rodaje. La decisión era comprensible. Statham había demostrado en años recientes que podía convertir propiedades originales o semi-originales en acontecimientos rentables sin necesitar una marca previa. The Beekeeper fue un ejemplo especialmente visible de cómo su nombre podía funcionar como propiedad intelectual. En ese contexto, Código Venganza no se vende solo como una película, se vende como la nueva entrega de un género informal llamado película de Jason Statham. Ese género tiene reglas tan claras como cualquier franquicia. Existe un hombre competente, existe una injusticia intolerable. Existe una institución insuficiente, existe un antagonista que subestima al hombre competente, existe un momento en que la violencia deja de ser posibilidad y se convierte en método. La creatividad se concentra en el entorno y en la clase de injusticia. Esto permite comprender por qué la recepción crítica puede ser tan divergente. Un crítico que valore principalmente la novedad encontrará repetición. Un espectador que busque reafirmación encontrará placer. El cine popular siempre ha vivido entre esas dos funciones: descubrir algo que no conocíamos o ofrecernos una nueva forma de aquello que ya sabemos que nos gusta. La comparación con música de género vuelve a ser útil. Nadie escucha cada canción de heavy metal esperando que reinvente la guitarra eléctrica. Se busca una energía, una textura, una relación familiar entre elementos. Código Venganza podría entenderse como una composición dentro del statamismo, bajo rítmico de amenaza, percusión de golpes, melodía de venganza, puente conspirativo y un solo final ejecutado con herramientas industriales. La música literal de la película fue compuesta por Marcus Trump, con Marco Beltrami como productor de la partitura. Trump y Beltrami ya habían colaborado en proyectos asociados a Richet, incluido Plane, además de trabajos anteriores como The Emperor of Paris. La continuidad creativa importa porque un thriller de estas características necesita una música capaz de acompañar la progresión sin competir excesivamente con la fisicidad de la acción. No ha surgido, al menos en la primera oleada crítica, una conversación significativa alrededor de temas musicales memorables o de una partitura que redefine el film. Esa ausencia también dice algo sobre su función.
La música parece operar principalmente como soporte de tensión y ritmo, mientras la identidad sonora más específica procede potencialmente del entorno. En un barco, cada superficie ofrece sonido, metal contra metal, motores, viento, cadenas, puertas, pasos sobre rejillas, crujidos, disparos que rebotan en corredores estrechos. El diseño sonoro puede convertir el carguero en instrumento de percusión. Cada golpe produce no solo dolor, sino resonancia espacial. Una pelea dentro de una sala metálica debería sonar distinta de una pelea al aire libre. Una puerta industrial posee un grave que un decorado doméstico no puede ofrecer. El espectador siente el tamaño del objeto a través del oído antes incluso de procesarlo visualmente. La violencia de Statham depende enormemente de esos sonidos. Un puñetazo sin peso acústico parece coreografía. Un puñetazo acompañado por un impacto cuidadosamente diseñado se transforma en sensación corporal. El cine de acción exagera sonidos para acercar al espectador a una experiencia que en realidad sería demasiado caótica. La mezcla selecciona qué debemos sentir. Existe asimismo una dramaturgia de la respiración. En escenas de persecución cerrada, el sonido de pasos y respiraciones puede informar sobre distancia. Cuando la música se retira, cualquier ruido adquiere amenaza. El carguero ofrece posibilidades para ese juego. Un enemigo puede estar detrás de una puerta, por encima de una pasarela o al otro lado de un corredor. La acústica permite extender el espacio más allá del encuadre. Esta es una de las razones por las que los thrillers confinados funcionan tan bien. El espectador nunca ve todo, pero puede oír que existe algo fuera. La ausencia de visión produce imaginación. Código, venganza no necesita mostrar 20 enemigos simultáneamente. Basta con que Reed sepa que están distribuidos por el barco. La estructura de caza y contracaza convierte al protagonista en depredador y presa alternativamente. Al principio, los enemigos tienen número, armas y control territorial. Reed posee sorpresa. Después de cada enfrentamiento, la relación cambia. Los hombres enviados a encontrarlo comienzan a comprender que entrar en un corredor con él quizás sea peor que dejarlo escapar. El héroe transforma gradualmente el miedo. Aquello que él sentía respecto a estar rodeado pasa a ser sentido por quienes lo rodeaban. Esta inversión constituye uno de los placeres fundamentales del género. El villano cree haber encerrado al héroe. El espectador sabe que en realidad ha encerrado a sus hombres con él. Under Siege, Die Hard, The Raid e innumerables películas han explotado la misma fantasía. La novedad de Código Venganza está menos en la estructura que en el tipo de laberinto. El barco también altera la posibilidad de escapar. Un edificio permite salir a la calle. Una isla flotante limita radicalmente las opciones. El agua funciona como muro. Aunque Reed alcanzara la cubierta, el horizonte no equivale automáticamente a libertad. Esta condición intensifica la idea de asedio. El escenario se desplaza por el mundo mientras los personajes están atrapados dentro. Hay algo filosóficamente poderoso en esa contradicción, estar en movimiento sin poder ir a ninguna parte. Las víctimas traficadas experimentan la forma más extrema de esa paradoja. Cruzan fronteras sin libertad. El barco avanza, pero ellas no eligen destino. Reed también se encuentra en tránsito forzado, aunque conserva agencia. Código Venganza podría leerse como una historia sobre distintos grados de libertad dentro de un sistema de movimiento. La globalización promete movilidad y produce desigualdades radicales respecto a quién puede moverse, cómo y bajo qué condiciones. Un multimillonario mueve mercancías mediante una empresa. Un profesional como Reed puede viajar internacionalmente por trabajo. Una tripulación cruza océanos como empleo. Las víctimas son movidas como objetos. Todos comparten infraestructura, pero no libertad. Aquí el film toca, quizá más por estructura que por intención explícita, una cuestión política de enorme actualidad. El transporte global conecta economías, pero esa conexión no elimina relaciones de poder. Las redes que permiten mover bienes con eficiencia pueden ser explotadas por quienes buscan mover personas clandestinamente. La misma opacidad que protege cadenas comerciales complejas puede ocultar abusos. El thriller convierte esta abstracción en una imagen comprensible, porque Hollywood siempre ha sido experto en materializar sistemas. Una conspiración financiera se vuelve un villano, una cadena logística se vuelve un barco, una injusticia internacional se vuelve una puerta cerrada.
Puede ser simplificador, pero permite sentir algo que en un informe estadístico sería más difícil experimentar. Esa capacidad de producir emoción es central por el género. El público no necesita entender toda la economía criminal para saber que encerrar seres humanos en un contenedor es intolerable. La claridad moral impulsa la acción. El problema aparece cuando la claridad elimina completamente las voces de quienes sufren. El equilibrio entre legibilidad y reducción constituye una de las limitaciones del film. La solución habría podido consistir en ofrecer a las víctimas alguna agencia concreta. No era necesario convertirlas en combatientes. Bastaba con permitir que una decisión suya alterara el curso de la historia. El rescate se vuelve más poderoso cuando quien es rescatado también participa en su propia liberación. Las críticas que señalan su función pasiva apuntan precisamente a esta oportunidad perdida. A nivel de personaje, una lógica semejante afecta a Angie. Darle una hija y un pasado problemático crea vulnerabilidad, pero la verdadera agencia se mide por decisiones. ¿Qué descubre ella? ¿Qué riesgo elige asumir? ¿Qué sabe del barco que Reed ignora? Cuando responde activamente a esas preguntas, la película gana. Cuando queda reducida a acompañar o ser protegida, se estrecha. El contraste con Reed es revelador porque él casi nunca necesita que el guión explique su importancia. La cámara sabe que es importante desde que Statham entra en plano. Una estrella posee gravedad narrativa automática. Los secundarios deben luchar por un espacio que el protagonista recibe por contrato cultural. Esta desigualdad puede apreciarse también en la construcción del villano. Roland Mayer tiene físico y presencia suficientes para sugerir peligro antes de hacer nada. Su rostro, su tamaño y su reputación interpretativa permiten que el film ahorre exposición. Pero si el guión no añade una particularidad memorable, la función devora al personaje. Es capitán criminal porque la película necesita un capitán criminal. En el enfrentamiento final, sin embargo, la abstracción desaparece. Cuando dos cuerpos se colocan frente a frente y el espacio introduce un hacha, un cuchillo y movimiento físico, la caracterización pasa a expresarse mediante estilo de combate. Madsen puede representar fuerza y brutalidad, Reed precisión e improvisación. La pelea resuelve con cuerpos una oposición que el diálogo no desarrolló demasiado. Esto revela algo esencial sobre el cine de acción. Una buena coreografía también escribe personajes. Un hombre que retrocede, uno que avanza, uno que utiliza un objeto pesado y otro que prefiere rapidez están tomando decisiones. La forma de pelear puede comunicar temperamento mejor que una biografía verbal. Statham posee una ventaja precisamente porque el público lleva décadas leyendo su cuerpo. Sabemos qué significa cuando cambia de postura. Sabemos que una mirada a un objeto cercano probablemente anticipa que ese objeto será utilizado. La repetición filmográfica produce un lenguaje. Código, venganza, puede aprovecharlo sin explicarlo. Por eso analizar la película de manera aislada sería insuficiente. Cole Reed existe en diálogo con Frank Martin de The Transporter, Jeff Chelios de Crank, Arthur Bishop de The Mechanic, Luke Wright de Safe, Deckard Shaw de Fast and Furious, Jonas Taylor de The Meg, Adam Clay de The Beekeeper y Levin Kate de A Working Man. No son el mismo personaje, pero el espectador transporta memoria entre ellos. Cada nuevo film pregunta qué variación puede producirse dentro de esa persona cinematográfica. The Meg colocaba al héroe contra una criatura prehistórica y convertía su seriedad en contraste con espectáculo fantástico. Spy demostraba que su imagen podía ser parodiada sin destruirse. The Beekeeper la llevaba cerca de la abstracción mitológica. Código. Venganza vuelve hacia un registro más clásico de thriller físico. Esta vuelta tiene sentido en una época de acción cada vez más digital. El carguero, las peleas cerradas y los impactos prometen materialidad. Incluso cuando existan efectos visuales inevitables en cualquier producción marítima contemporánea, el ideal estético consiste en que el espectador sienta que el cuerpo ocupa un lugar real. La fotografía de Galvin y los efectos especiales tienen entonces una responsabilidad compartida, no mostrar simplemente un barco, sino convencer de que los actores están dentro de una maquinaria que posee temperatura, humedad, vibración y peso. Los rodajes reales en Malta contribuyen a esa ilusión porque proporcionan luz, agua y escala difíciles de reproducir completamente en estudio. El uso de Malta también conecta Código, Venganza con una larga historia de producción cinematográfica mediterránea.
Las islas han servido como sustituto de innumerables geografías por su combinación de mar, arquitectura, estudios acuáticos e incentivos. Aquí la localización no necesita representar necesariamente una identidad maltesa. Su función industrial consiste en ofrecer el mar como superficie de ficción. Esa diferencia entre lugar real y lugar narrativo es característica del cine internacional. Una película puede rodarse en Londres y Malta para construir Bangkok, aguas internacionales y rutas comerciales. La geografía cinematográfica es un montaje de economías de producción. El mundo que vemos es también mapa de incentivos fiscales, disponibilidad logística y permisos. El 40% de cash rebate disponible en Malta demuestra hasta qué punto la estética está relacionada con política económica. Una decisión aparentemente artística, filmar escenas marítimas allí, responde igualmente a estructuras de financiación. El espectador contempla mar. El productor contempla porcentaje recuperable. Ambas miradas producen la misma imagen. Esta dimensión industrial resulta especialmente interesante porque Código Venganza habla, dentro de la ficción, de redes globales de capital y transporte mientras su propia existencia depende de una red internacional de financiación, derechos territoriales, incentivos, distribución y preventas. La película sobre globalización es ella misma un producto de globalización. Lionsgate adquirió Norteamérica, otros distribuidores gestionan territorios latinoamericanos. Sky anunció una ventana posterior para Sky Cinema y Now en Reino Unido. El calendario de estreno varía según país. En Francia comenzó su exhibición el 19 de agosto de 2026. Varios territorios recibieron el film el 20. Estados Unidos y Reino Unido lo programaron para el 21. Distribuidores latinoamericanos anunciaron fechas posteriores, como el 10 de septiembre en Chile y Argentina y el 17 en Perú. Este despliegue territorial crea una situación peculiar al analizar la recepción el 20 de agosto de 2026. Código Venganza se encuentra literalmente en proceso de estreno. Existen ya críticas profesionales y exhibiciones en determinados países, pero no una trayectoria comercial consolidada. No hay todavía un resultado final de taquilla que pueda evaluarse seriamente. Tampoco existe distancia temporal suficiente para hablar de legado. Cualquier afirmación sobre su condición de éxito, fracaso o película de culto sería prematura. La prudencia importa especialmente porque el cine contemporáneo tiende a convertir las primeras horas en conclusiones, un porcentaje provisional, una noche de preestrenos o una tendencia en redes se presentan como sentencia histórica. Una evaluación académica debería resistir esa aceleración. Una película no termina de significar lo mismo el día del estreno que 5 años después. Código Venganza podría quedar como un vehículo menor dentro de la extraordinariamente prolífica carrera de Statham, o podría ser recordada por alguna secuencia concreta, por la colaboración con Richet o por su condición de pieza representativa de un momento en que el cine medio de acción busca sobrevivir entre grandes franquicias. Todavía no podemos saberlo. Lo que sí puede analizarse es la estrategia de lanzamiento. Una película de 95 minutos, clasificación R y estrella reconocible situada a finales de agosto ocupa un lugar comercial diferente al de un megablockbuster de 4 cuadrantes. No necesita dominar todo el mercado para justificar su existencia. Su modelo puede depender de una combinación de taquilla internacional, posterior alquiler digital, televisión de pago y streaming. Sky ya confirmó que la película llegará posteriormente a Sky Cinema y Now, después de su recorrido cinematográfico británico, sin fecha exacta anunciada en el momento de los materiales consultados. Este recorrido muestra el ecosistema híbrido del cine contemporáneo. La sala sigue siendo escaparate principal, pero la vida económica se prolonga a través de ventanas sucesivas. Precisamente por eso resultó tan insólito el incidente ocurrido inmediatamente antes del estreno estadounidense. Amazon Prime Video llegó a poner accidentalmente la película completa a disposición de usuarios estadounidenses durante aproximadamente 1 hora, 2 días antes de su fecha cinematográfica prevista, antes de retirarla. The Verge informó del error y señaló que el sitio oficial continuaba promocionando exclusivamente el estreno en salas, sin indicios de que se tratara de una estrategia deliberada. El episodio parece anecdótico, pero es casi demasiado apropiado para una película acerca de control de sistemas y circulación clandestina.
Una obra cuya distribución había sido planificada cuidadosamente por territorios apareció durante un breve periodo dentro de una plataforma que no debía tenerla disponible de esa manera. La película sobre una mercancía escondida dentro de una red logística quedó ella misma fuera de la ruta logística prevista. En otra época, un error de este tipo habría requerido una copia física. En 2026 basta con un problema de metadatos, permisos o programación para que una película de decenas de millones de valor potencial cruce una frontera de distribución instantáneamente. El incidente ilustra la fragilidad de las ventanas tradicionales. La industria controla territorios, fechas y contratos, pero una plataforma digital puede alterar esa arquitectura mediante un fallo de minutos. También demuestra que la piratería y la disponibilidad digital no son solo cuestiones de consumidores. La propia infraestructura puede producir filtraciones accidentales. En cierto sentido, el sistema tecnológico es tan complejo que nadie posee control absoluto, una idea que resuena involuntariamente con el argumento de código venganza. La recepción crítica inicial ofrece otro tipo de fragmentación, no existe consenso firme. The Times celebró el desenfreno y otorgó 4 estrellas. The Guardian la consideró una pieza de acción formularia pero razonablemente entretenida. Slant habló de eficacia física limitada por un guión familiar. Screen Daily se mostró más negativo. Rediff la encontró monótona. Variety vio una capacidad considerable para administrar dolor y timing. Esta división confirma que el criterio clave es la relación que cada observador mantiene con la fórmula Statham. Para algunos, reconocer la estructura reduce el suspense. Para otros, el reconocimiento es parte del placer. Se parece a ver a un gran deportista ejecutar una técnica conocida. El interés no está en ignorar lo que hará, sino en apreciar cómo lo hace. La crítica contemporánea a menudo premia la capacidad de una película para comentar o subvertir su género. Código, Venganza parece menos interesada en desmontar que en continuar. Su posible valor histórico, por tanto, quizá no reside en ser excepcional, sino en ser representativo. Puede funcionar como documento de una fase tardía del Star System de acción. En 2026, las grandes estrellas cinematográficas compiten con propiedades intelectuales cuya fama supera a cualquier actor. El público puede acudir a ver Spider-Man independientemente de quién interprete un personaje secundario. Statham representa el modelo inverso. La propiedad intelectual principal es él. El título puede ser poco conocido y aún así su silueta en el cartel comunica el género. Eso tiene consecuencias formales. La película no necesita dedicar media hora a convencernos de que Reed es peligroso. Statham trae esa información desde fuera. Esta economía permite una duración menor, pero también puede producir pereza. Si el público ya cree en la competencia del personaje, el guión puede sentirse tentado a no desarrollarlo. La mejor versión de este modelo utiliza la expectativa para crear contraste. Spy funcionaba porque colocaba la imagen hipermasculina de Statham dentro de una comedia que exageraba sus rasgos. The Beekeeper convertía la competencia en mitología. Código, Venganza, busca algo distinto, reintegrarlo en el thriller de asedio casi clásico. La referencia a Die Hard aparece de manera tan constante que conviene examinarla con precisión. John McClane era vulnerable, sarcástico y físicamente deteriorado. Parte de la genialidad de Die Hard consistía en mostrar el coste. Bajo Siege añadía un héroe más profesional dentro de un buque. Código. Venganza hereda más de la segunda que de la primera en términos de competencia. Reed entra en la situación con un repertorio enorme de habilidades. Su arco de suspensas depende menos de si sabe qué hacer que de si podrá hacerlo contra suficientes enemigos. Esto modifica la emoción. Con McClane tememos que no pueda continuar. Con Statham tendemos a preguntarnos qué método utilizará para continuar. El film intenta introducir vulnerabilidad mediante culpa, acusación falsa y afectos. Su cuerpo puede ser formidable, pero su identidad social está destruida. Esa es probablemente la forma más productiva de herir a un héroe de este tipo. No quitarle capacidad física, sino legitimidad. La muerte del padre mencionada en su pasado cumple una función semejante. Introduce una herida imposible de golpear hasta resolver.
Reed puede derrotar a 20 hombres, pero no puede modificar aquello que ocurrió. El problema es que, según varias reseñas, esta dimensión queda demasiado esquemática para adquirir verdadero peso. El film señala profundidad más de lo que la explora.